Otro aniversario aciago en Buenos Aires, el del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, el 18 de julio de 1994, en el cual murieron 85 personas y resultaron heridas otras 300. Un vehículo cargado con explosivos redujo a escombros el edificio, la misma ciudad en la que 2 años antes, el 17 de marzo de 1992, la voladura de la Embajada de Israel había dejado 22 víctimas fatales y 242 heridos. En la misma ciudad en la que murió en forma misteriosa el fiscal Alberto Nisman el 18 de enero de 2015, poco antes de que presentara ante el Congreso de la Nación una denuncia sobre el presunto encubrimiento del gobierno de Cristina Kirchner de las investigaciones de la AMIA, a cambio de firmar un acuerdo comercial con Irán. Transcurrieron 29 años, durante los cuales la impericia, la corrupción, así como la oscura influencia de los servicios de inteligencia derivaron en una palabra clave: impunidad. El fiscal Nisman, cuya muerte aún transita entre la duda, si fue asesinato, si fue suicidio, tomó una papa caliente, pero fue en 2004, una década después del atentado. Logró establecer los vínculos entre funcionarios del régimen de Irán y miembros de Hezbollah. La causa no avanzó, quizá por una falla de fábrica, un defecto de fábrica de la justicia argentina. Se caracteriza por ser vulnerable frente a la presión política. Estamos con Ariel Helmlund, es abogado por la Universidad de Buenos Aires, es el director para América Latina del Centro Simón Wiesenthal desde 2015 y es integrante del cuerpo asesor del Comisionado para el Combate y el Monitoreo del Antisemitismo en la Organización de los Estados Americanos, en la OEA. Y la primera pregunta, Ariel, tiene que ver con más con el futuro que con este pasado aciago. ¿Existirá en algún momento voluntad política justamente para esclarecer este atentado, así como las otras causas? ¿Y cuán grande es la influencia de factores externos, como Irán en este caso? Buenas, ¿cómo están ustedes? Gracias por tener esta oportunidad de charlar sobre estos temas. La verdad que esta pregunta, me encantaría poder decirte sí, va a existir. Pero a veces uno tendría que ser realista y que la voluntad política sola no alcanza. Necesita de cambios jurídicos, se necesita de presupuesto para investigar. Voy a dar un ejemplo claro y concreto para que nos va a poner en la situación de hoy. La causa no tiene un juez, tiene un juez subrogante. Es decir, el Congreso de la Nación, la Argentina aún no puso cuál es el juez que tiene que hacerse cargo de la causa. Hoy hay uno que dentro de 2 meses tiene que dejar su lugar para que sorteen otro mientras tanto. Y ese mientras tanto tiene que leer lo que sucedió durante 29 años desde cero para poder entender la causa. Hay una fiscalía especializada que tiene una única causa y pide medidas, qué sé yo, 2 veces por año o en algunos momentos cuando se va acercando un aniversario. ¿Cómo influye la política? Y la política influye muchísimo y aquí requiere voluntad también diplomática, porque nuestro sistema jurídico impone, por ejemplo, que los acusados tengan que estar presentes en el momento de llevarse adelante el juicio para poder sostener su derecho indiscutido de defensa. Pero mientras viven dentro de Irán o visitan lugares que, a pesar de existir las alertas rojas, no van a detenerlos para poder extraditarlos a la Argentina, la causa no va a poder avanzar. Por lo menos en la parte que tenga que ver con la planificación y ejecución del atentado. Todo lo que tenga que ver con los auxilios locales, todavía no hay un solo avance. Argentina, sin embargo, mantiene relaciones con países que se llevan muy bien con Irán, que es el caso de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua. Y en ningún momento, creo yo, y te lo pregunto,
en ningún momento trató de justamente de buscar la vuelta para hallar a los responsables a través de ese tipo de relaciones. A ver, está todavía muy fresco cuando hace menos de un año y medio atrás, Ortega en Nicaragua volvía a asumir un nuevo periodo y el embajador argentino estaba presente en el mismo acto que uno de los acusados por el atentado sobre quien pesan alertas rojas sin mover un dedo. Argentina hace una queja con posterioridad cuando le da tiempo a irse, y no es la primera vez que esto pasa. Pero, a ver, ya no solo me llamaría la atención si esto sucede con Nicaragua, con Venezuela y con Cuba. Hoy Irán, por ejemplo, le pide a Brasil, que es nuestro socio más importante, que le permita estacionar sus barcos de guerra en el puerto de Río de Janeiro, después de no saber dónde estuvieron durante 2 meses. Colombia le manifiesta de que está dispuesto a darle puertos sobre el Pacífico si lo llegan a necesitar. Entonces, estamos hablando que dentro de la misma región, aquel país que planificó, generó, porque me refiero al país porque es desde sus órganos de gobierno, quienes llevaron adelante la planificación de este atentado y que no entregan, digamos, a los sospechosos como para que pueda ser puestos en juicio. Pero aún más las actividades nuevas que Irán lleva adelante en la región. Hezbollah fue declarada por Argentina y otros países como organización terrorista. Y otros países aún no lo han hecho, y miembros de Hezbollah se mueven con absoluta libertad por toda América Latina. En su momento, quien fue vicepresidente de Venezuela, Tarek El Azaimi, les entregó más de 150 pasaportes del Mercosur, cuando Venezuela era miembro activo del Mercosur, a 150 activos de Hezbollah que ni siquiera hablan español. Es decir, estas cosas que nosotros todavía pensamos, qué barbaridad, hace 29 años atrás, siguen con una absoluta peligrosidad en el día de hoy. Por eso te preguntaba si en algún momento habrá voluntad política, porque evidentemente hasta aquí hemos llegado, pero a ver, los precandidatos para las próximas elecciones, ¿en algún momento asumieron o asumen el compromiso de ir al fondo de esto? Vos sabés que los actos del 18 de julio previos a campañas electorales están llenos de promesas y hemos visto cómo ahora están todos. Es probable que quien asuma el próximo 18 de julio esté, y después la política le empezará a pasar o a atravesar su gobierno, y veremos si 2 años después sigue viniendo a los actos. Es una respuesta que no te puedo dar de qué es lo que va a suceder o no. Sí, por parte de todos aquellos que entendemos de qué se trata, seguiremos con los reclamos correspondientes, porque no hay que cejar y porque hay que exigir. Hay una deuda enorme de la democracia argentina con la justicia. No solo esta causa lo pone de manifiesto, pero tenemos una larga historia de problemas con la justicia. De cada vez que tenemos que investigar casos que son mediáticos, nos damos cuenta de que muchas veces las cosas no se hacen como corresponde y terminamos en enormes deudas. ¿Hemos naturalizado la impunidad? Espero que no. Espero que no. Yo creo que hay gente que lo toma ya como una rutina. E inclusive cuando las cosas suceden, ya de por sí empiezan pensando de ¿para qué voy a hacer algo si la justicia no se va a mover? Y eso es grave. Eso es grave porque afecta es uno de los 3 poderes que hacen que la democracia funcione como debe funcionar. Entonces todos
ya de que uno de los poderes no funcione o funcione en forma deficitaria, habla de una calidad democrática deficiente. Y Ariel, fuera de las fronteras de Argentina, ¿por qué no funcionan las alertas de Interpol? A ver, Interpol no es una super policía que, vamos a aclararle al público, no es una policía que sale, va y busca a todos por todos lados persiguiéndolos. Para explicarlo de una forma fácil, es como si fuese un clearing de policías. Es decir, es quien se ocupa de que aquellos que son buscados por la justicia de un país le comunique a la justicia de otro que esa policía, si lo llega a ver o llega a tener alguna noticia, debería tener que detenerlos, ponerlos a disposición de la justicia local para esperar una extradición desde el país que los está pidiendo. La realidad es que hemos tenido casos en los cuales sabemos que alguno fue al Mundial de Qatar y fue recibido con honores, al Mundial de Rusia y fue recibido maravillosamente, pero es dudoso de que vaya a poner un pie, no sé, en París, en Londres o en algún lugar en Estados Unidos que no fuese con la inmunidad diplomática para ir a las Naciones Unidas. Pero digamos, habla también de la calidad del pedido, a ver, que Argentina les hace y cómo lo ponen en su lista de prioridad los países que los dejan entrar. Bueno, pero es justamente el caso que comentabas de Venezuela, cómo le otorgan pasaportes, inclusive utilizando al Mercosur, lo que les permite el libre ingreso y egreso de estos países, y en ese caso no hay una comunicación a la Argentina, no hay ningún tipo de advertencia, digamos. Mirá, hubo un hecho hace ya unos cuantos años atrás, durante la época que la doctora Fernández de Kirchner era presidenta, uno de los buscados estuvo de visita en Bolivia y frente a un reclamo argentino diciendo a Evo Morales, diciendo somos aliados, somos socios, ¿cómo vas a permitir a este hombre? Hace una queja formal y dándole tiempo a que Evo le diga al otro que se vaya, tiene que detener porque hay un juego de intereses, y no se efectúa la detención. Pero en el caso de Nicaragua, Argentina la Cancillería Argentina hizo un reclamo, hay que ver si estuvo bien hecho, si no estuvo bien hecho, pero hubo una contestación de Nicaragua diciendo nosotros recibimos a quien queremos. Triste, Ariel. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Oh, por favor, un placer. El placer es nuestro, y en este caso, en un aniversario aciago, nos despedimos con aquello que cerró el acto número 19 del atentado contra la AMIA, el 18 de julio de 1994. 45 familiares de 31 víctimas fatales del atentado unieron sus voces para cantar Como la cigarra, María Elena Walsh. Nos encontramos en la próxima. Chao.